Señor tiene para nosotros hoy se llama colcha de retazos. Y como ya él explicó, colcha de retazos es una tradición muy antigua de las abuelas, que ellas cogían pedacitos de tela, pero no de cualquier tamaño, sino que ellas se tomaban el tiempo de recortarlas del mismo tamaño. Y no sé la abuela de Berta, pero mi mamá cogía el cuadrito y hacía una especie como de botoncito. Un montón de botoncitos y luego los unía y formaba un tendido. Un tendido, y usted lo veía, era como un montón de cositas redondas, me parecía la cosa más horrible y fea de este mundo. Me decía, tienda la cama con la colcha que hice, y yo, ay, no, esto tan feo, no. No me gustaba la colcha de retazos, nunca me ha gustado la colcha de retazos, pero hoy en día, y como Berta lo montó en la portada, ya la colcha de retazos no se hace estilo botoncito, sino que ya con tela nueva se cortan los retazos, se pegan en diferentes direcciones para formar un diseño. Pero la colcha de retazos original estaba hecha con pedazos de reciclaje, de pedacitos de tela que las abuelas decían, ve, de estos 2 o 3 metros no me sirven sino 1 metro. Entonces ya cortaba el metro y lo reciclaba. Iba guardando para poder formar su colcha de retazos. Y como decía mi esposo, eso para cobijarse, nada que ver. Porque aparte de que era tela vieja, estaba llena de espacios vacíos entre las bolitas. Y a veces nuestra vida puede estar siendo una colcha de retazos. Y vamos a ir a Romanos, al capítulo 7, versículo 1. Amén, yo tengo la traducción Reina Valera. Romanos 7:1, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción de su Santo Espíritu. Romanos está después del libro de los Hechos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Nosotros conocemos la ley? Amén. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder aún abrirla, escudriñarla, estudiarla con libertad. Gracias, Señor, porque el tiempo nos lo has dado tú y hoy te rogamos en el nombre de Jesús que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes y nos lleves a entender lo que nos vas a hablar en esta noche. Señor, llévanos a dejar que tu Santo Espíritu penetre con tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que como dice esta palabra podamos dar mucho fruto, pero fruto bueno, fruto que te agrada y fruto que te dé honra y alabanza a ti, mi Rey. Por eso a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos versículos el apóstol Pablo está desnudando su corazón, ¿cierto? Está hablándole al pueblo de los romanos y está diciéndole
que hay un pueblo que está viviendo bajo la ley y que está tratando a toda costa de cumplir la ley. Pero que en ese cumplimiento de la ley, tanto Pablo como el pueblo habían fracasado. Porque es que la ley es muy difícil de cumplir, ¿cierto? Si cumplían un mandamiento, dejaban de cumplir dos. Si hacían una cosa buena, hacían dos cosas malas. Pero estaban tratando de regirse por la ley. Y así como Pablo y como el pueblo vivían la vida espiritual tratando a toda costa de cumplir la ley, de regirse a la ley, asimismo está la iglesia hoy en día. Cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y armándose una colcha de retazos para tratar de vivir su vida espiritual. Tomando solamente las partes que les gustan de la ley y tratando a toda costa de encubrir el pecado por las cosas que no nos agradan de la ley. Y al igual que este pueblo estamos nosotros hoy. La iglesia hoy en día está viviendo una espiritualidad a punta de retazos. ¿Y por qué estamos viviendo una vida espiritual a punta de retazos? Porque tenemos un diagnóstico espiritual de nuestra vida muy superficial. Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos desnude el corazón, porque tratamos de encubrirle a toda costa lo que nos cuesta obedecer. Cuando uno va al médico y el médico dice, vea, yo no le encuentro definitivamente usted qué es lo que tiene, yo no sé por qué le duele. El médico empieza a mandar exámenes especializados, ¿cierto? A Sara, mi negrita, le han dado 3 infecciones urinarias. Y el médico le ha mandado tomografía, ecografía de vías urinarias, pero la ecografía sale bien. Y decidió entonces remitirlo al pediatra y el pediatra le mandó 2 exámenes que no sabemos qué son, porque era la primera vez que las escuchábamos, pero hoy le hicimos uno de ellos y el examen se llama gammagrafía, con yo no sé qué vaina ahí. Pero yo pude entrar con ella al examen y resulta que en el examen le inyectan un líquido, no, es un líquido transparente, pero el área donde se toma se llama medicina nuclear y es un líquido radioactivo. Es un líquido radioactivo, entonces me dijeron, espere una hora a que el líquido le entre a todo el cuerpo para poderle hacer es como una tomografía. Y entonces es muy charro porque yo veía la pantalla cómo se le veían los riñones y se parecía un fantasma porque se le veían los riñones, se veían como en una discoteca, eso como si tuviera luces de neón alumbrándole los riñones y la vejiga. Incluso se le veían las venas, todo se ve muy gracioso, pero yo digo, si no le inyectan el líquido, el médico no puede ver realmente qué tienen los riñones. Si no vamos más profundo a dejar que el Espíritu Santo nos inyecte de su palabra, nosotros no vamos a saber, como daba la hermana Berta y mi esposo el ejemplo del vaso, qué áreas de nuestra vida están mal. En el matrimonio nosotros hicimos el ejercicio del vaso y pensamos que estábamos bien en todas las áreas. Pero resulta que una de las áreas era calificarnos de 1 a 10, siendo 1 la parte más baja del vaso y 10 la parte más alta, y nuestro vaso quedó con un mero hueco en esa área, pero pensábamos que estábamos bien. O sea, creíamos que sabemos que el matrimonio no es perfecto y que le faltan cosas, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos redarguyera en cada área, nos pudimos dar cuenta que estábamos mal. Cuando llega el Señor y nos inyecta ese líquido de su palabra en nuestra vida, decimos, estamos mal y tenemos que trabajar.
Porque la iglesia hoy está viviendo una vida espiritual tan llena de remiendos y tan llena de retazos. Porque al igual que el pueblo de los romanos, no hemos entendido que el Señor Jesús nos sacó de la colcha de retazos y quiere que vivamos una vida plena y una vida completa. Que no escojamos qué nos gusta y qué no nos gusta. Porque la iglesia hoy está mal, porque la iglesia, diga conmigo, somos selectivos. ¿Por qué somos selectivos? ¿Ustedes saben cuántos mandamientos tiene la palabra? ¿Cuántos creen? A ver, ¿quién me dice un número? ¿Cuántos mandamientos hay en la palabra? Berta dice que 2. Mandamientos, leyes. De todo, de todo. 634 leyes y mandamientos. ¿Cuántos cumplimos? Nos cuesta cumplir uno, que Jesús lo resume. Dice, vea, ¿sabe qué? Yo les voy a resumir todo eso en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Nos cuestan esos 2, vamos a, imaginen, ni siquiera sabemos cuántos son. Y el pueblo estaba tratando de cumplir 634 mandamientos. No podemos, nosotros no podemos cumplirlo. ¿Y por qué que el pueblo quería cumplir los mandamientos o la ley? Porque creían que ganarse el cielo era a través del cumplir los mandamientos. Y viene Jesús y a través de Pablo dice, vea, es que la ley es para aquellos que están sujetos a la ley. Si la mujer se casa, mientras el marido viva, ella no puede cambiar de marido. Pero si el marido se muere, ella está libre y se puede volver a casar. Nosotros estábamos sujetos a la ley, pero Cristo, que es el esposo de la iglesia, murió para que estemos ya no sujetos a la ley, sino sujetos a Él. Y Él resume ese montón de mandamientos en 2. Pero la iglesia somos selectivos, escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El pueblo de Israel fue selectivo y dejó de cumplir muchos mandamientos, tanto así que en Malaquías el Señor le dice al pueblo, ustedes la nación toda me robaron, me están robando. Y el pueblo dice, sí, ¿cómo que en qué te estamos robando? O sea, ¿qué hicimos? ¿Por qué dices que te estamos robando? Igual hoy le preguntamos al Señor, ¿cómo así? Yo no estoy robando, Señor. Oiga, yo estoy bien, Señor. El pueblo dice, no te estamos robando. El Señor dice, es que ustedes han dejado de diezmar y han dejado de ofrendar. Los profetas le muestran al pueblo que el pueblo era infiel. Oiga, nosotros somos fieles. Y el Señor dice, ustedes todos, Oseas, cásate con una prostituta para que le muestres al pueblo de Israel que así como esa prostituta son ellos. Todos me han sido infieles. El libro de Jueces, ¿ustedes saben cómo termina el libro de Jueces? ¿No? El libro de Jueces termina diciendo lo que el pueblo del Señor hace hoy en día. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Es una realidad o no? Es una realidad. Cada uno está viviendo el evangelio como mejor le parece. ¿Por qué vivimos el evangelio como mejor nos parece? Porque nos parece más cómodo armar una colcha de retazos. Porque nos parece más cómodo escoger y seleccionar al predicador que yo quiero escuchar. Me parece más cómodo seleccionar las palabras de bendición, las promesas que quiero reclamar,
que buscar los mandamientos que el Señor me está pidiendo que cumpla. Me parece más cómodo que oren por mí que yo tenerme que levantar a orar y a clamar a favor de alguien. Me parece más cómodo que me hagan una liberación que yo tenerme que esforzar y tener que luchar para alcanzar esa libertad a través del Espíritu Santo. Me parece más cómodo que hagan por mí que yo tener que ir a hacer por otro. Entonces empezamos a seleccionar. Esta iglesia me gusta porque hay decoración, luces y hay actividades y de todo. Y si la iglesia no es así, hay que pereza esa iglesia tan anticuada y tan muerta. Esos pastores como tan achapados a la antigua. Que la música tiene que ser moderna, no los coros, eso qué pereza cantar eso tan viejo, eso ya no se usa, eso está obsoleto, pastor. Es que mire que los jóvenes se tienen que alcanzar a través del chispún, chispún, chispún y a través de esos ritmos es que se alcanzan a los jóvenes hoy. No le enseña a los jóvenes coros que se aburren y se van. Pues que vayan. Es que el Señor no nos mandó a hacer una colcha de retazos. Nos mandó a ser íntegros. Hoy tenemos, y es triste decirlo, que la gente está viendo la iglesia como si esto fuera un almacén. Y como si el pastor y los servidores tuviéramos que saber de atención al cliente. ¿Qué le enseñan a uno en atención al cliente? El cliente siempre cuídelo porque siempre tiene la razón y se le va. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es un negocio ni para el pastor, ni para los servidores, ni para la gente que se congrega. La iglesia tiene que ser una iglesia santa, una iglesia que vive para el Señor, una iglesia que se entrega, una iglesia que se niega, una iglesia que se da. No una iglesia que espera peinarle los moños a todo el mundo, como digo yo. Y ahí empezamos a armar la colcha de retazos. Pastor, no enseñe sobre el diezmo, porque la gente se va, no pide el diezmo. Y hemos escuchado que dice, no obligue a los servidores a diezmar, porque se le van a aburrir y se van. Es que si no enseñamos la palabra, ¿qué vamos a enseñar? Y no es solo a los servidores, tiene que empezar desde la cabeza. Es que el pastor es un siervo, el servidor es un siervo, las ovejas son siervos. Todos estamos en la misma condición, al mismo nivel delante del Señor. El Señor no ve al pastor como el más ungido y a la oveja como el de por allá abajo. No, todos somos iguales y todos por parejo estamos llamados a cumplir lo que el Señor nos está mandando. Es que la gente no se puede presionar para que estudie, para que lea la palabra, porque es que no, usted los está obligando a meterse mucho tiempo a la iglesia. Se le van a ir. Entonces, ay no, yo no voy a esa iglesia porque es que ya tengo que hacer 3 niveles de discipulado si quiero servir. Yo me voy para la iglesia X, donde yo digo, yo serví en otro lado y me dicen así, venga, móntese al altar. Yo me voy donde más cómodo esté. Yo me voy a donde menos me exijan. Y yo me voy a donde más bonito me peinen los moños. Hacemos colcha de retazo cuando decimos no me exijan que cambie nada mi apariencia, porque es que a mí me gusta así. Y si no es el pastor, si no es la iglesia la que está exigiendo, sino que es el Señor el que te está redarguyendo, ¿por qué salimos huyendo de las iglesias? Yo no entiendo y no he podido entender cómo hacen las sectas para lavarle la cabeza a la gente y que la gente cambie la apariencia externa. No he entendido qué es lo que hacen, pero me deja triste ver gente. No, para mí no está mal usar el pantalón, no, para mí no está mal usar ropa cómoda, no. Para mí está mal usar ropa que excite, que provoque,
que exhiba pero no venda, tanto en hombres como en mujeres. Cuando la palabra dice vístase decorosamente, es decorosamente. Pero nos cuesta, entonces ahí me exigen, entonces no, yo me voy. Hacemos colcha de retazo cuando nos gustan más las charlas motivacionales que las predicaciones que nos confronten y nos hagan ver nuestra condición de pecado. Ay, no, es que ese pastor tan regañón. No, en esa iglesia sí regañan, qué pereza. Y es uno con todos los pecados ocultos, pero resulta que no es el pastor, el predicador el que está regañando, sino que es Dios el que nos está inyectando el líquido de contraste para que podamos ver realmente cómo está nuestro corazón, pero nosotros no queremos. Y salimos huyendo. Sarita decía, mami, yo no quiero entrar allá, me van a poner una aguja. Me da miedo las agujas, nos da miedo que el Señor nos confronte. Nos da temor que el Señor nos desnude y nos haga ver nuestra realidad espiritual. Hacemos colcha de retazos cuando decimos, no, es que entre más corto el servicio, mejor. Y lo hemos visto y lo hemos escuchado, no, es que una hora de alabanza, qué montón de tiempo. Una hora de predicación, no, yo tengo que ir a mi casa. Me tengo que ir para mi casa, yo tengo mucho que hacer, yo tengo muchas obligaciones, allá me exigen mucho. Ustedes saben que los levitas, que los sacerdotes vivían en el templo. ¿Sí sabíamos o no? Y nosotros no queremos vivir en el templo. Levitamos a toda costa vivir en el templo. Pero no estoy hablando de vivir aquí metidos, sino que estoy hablando de vivir metidos en la presencia del Señor. Porque el sacerdote ministraba la presencia del Señor. ¿Será que tú y yo estamos ministrando la presencia del Señor? ¿O estamos levitando entrar a la presencia del Señor? La iglesia hoy es una iglesia egoísta. Y es una iglesia egoísta consigo misma, con los hermanos y con Dios. No nos amamos ni nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a esperar amar a perdonar a los otros? Y si no lo hacemos con otros, ¿qué hacemos con Dios? Con Dios estamos armando una colcha de retazos. Venga que, Señor, yo quiero al Dios que me ama, un retazo. Yo quiero al Dios que me provee, otro retazo. Yo quiero al Dios que me cuida, otro retazo. Al Dios de justicia. No, porque es que va a hacer justicia conmigo, me va a juzgar. No, ese no. Ese retazo no me sirve, ese me pica. Me decía mi esposo, ese pica. El Dios que me exige obediencia, no, ese no. Ese no. Y empezamos a seleccionar los atributos, las cualidades de Dios y a decir cuáles me sirven y cuáles no. Y ahí es donde nos vamos armando un Dios a nuestra imaginación y a nuestro parecer. Y podemos estar culpando a Dios de lo que está pasando. Y yo veía el domingo que ganó Petro, el Señor ya me venía hablando que ese Señor iba a ganar. Pero el Señor me decía, no es que yo los dejé de amar. No es que yo los dejé de amar, es que yo los quiero despertar. El pueblo de Israel tuvo muchos reyes. ¿Todos eran buenos? No. Tuvo muchos reyes malos. El Señor a través de profecías ha dicho que Colombia es el Israel de Latinoamérica. Y al igual que Israel fue desterrado a Babilonia, fue llevado al cautiverio, al igual que Israel fue procesado una y otra vez con reyes malos, nosotros no nos vamos a librar, porque es que no podemos armar una colcha de retazos y decir solo bendiciones, pero trato no. La iglesia hoy está dormida y a mí me da, yo no sé qué me da, ver gente que va a las iglesias cristianas apoyando a un hombre
que abiertamente dice que está culpando a Dios y que dice que Dios, que cuál Dios, que Dios no existe y que si Dios existiera, si fuera verdad, yo digo, ¿cómo puede uno apoyar a un hombre así? ¿Qué colcha de retazos espiritual está teniendo el pueblo cristiano hoy en día para apoyar a un hombre que va en contra de todos los principios de Dios? Pero Dios permite que este hombre esté allí para despertar al pueblo, para despertarnos porque estábamos muy tranquilos, muy calmados, muy confiados. Y Dios lo que quiere es un pueblo despierto. Amén. Cuestionamos a Dios por las cosas que nos pasan, ¿sí? Por los desastres naturales, que los niños, las mujeres abusadas, que si se vino un derrumbe, que por qué, si ese era bueno, que por qué, Señor. Y empezamos a preguntarle a Dios y hacerle un montón de cuestionamientos, que por qué la injusticia social, que por qué pasan hambres. Y lo más terrible es que hemos quitado a Jesucristo del centro de la iglesia. Simplemente cogimos y le boleamos tijera al que es el centro de la iglesia. Y allí hemos puesto un pedazo de tela, un retazo, que es el humanismo. Ay, no, yo no sentí nada en ese servicio. No, allá no se mueve el Espíritu Santo. Porque es que yo no sentí. Las canciones cristianas muchas están enfocadas hoy al yo y a lo que el Señor me haga sentir. ¿Y dónde está entonces lo que el Señor está pidiendo realmente del servicio? Que el centro de este lugar, el centro de la iglesia es Jesucristo. Que la gloria y la honra son para Él. Amén. Así es que hemos hecho del Evangelio una colcha de retazos. Una colcha de retazos que no es fuerte. Una colcha de retazos que al alarla se puede romper por cualquier costura. Y como decía mi esposo, ni por el berraco he cobijaba con eso. Eso pica, eso no cubre y eso no sirve para nada. Así está la cobertura espiritual de la iglesia cristiana hoy en día, hecha una colcha de retazos. Llega la adversidad, llega la dificultad y la colcha se va a romper, se va a descoser. Las mamás, las abuelas, muy pocas tenían máquina de coser. Eso se cosía. Yo veía a mi mamá a mano, a mano. Y cuando uno alaba eso duro, eso se le iban abriendo las bolitas. Se le iban abriendo las bolitas y se iba dañando la bendita colcha de retazos. Así nos pasa a nosotros. Lo que Cristo quiere y a lo que vino al mundo fue a librarnos de la muerte que traía la ley a nuestra vida, como lo dice Pablo en estos versículos. Vino a quitarnos la colcha de retazos que siempre termina rompiéndose y a darnos una cobertura completa de lino fino. Amén. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ese régimen del Espíritu Santo, yo no lo veo como un régimen, yo lo veo como una disciplina en amor, una disciplina que nos exhorta y que nos mueve tanto, que nos lleva a reaccionar, que nos lleva a entender la gracia y la misericordia de Dios, que no lo merecíamos, que no merecíamos ni el perdón, ni la redención, ni que Jesucristo viniera a morir por nosotros. Pero el Señor así lo quiso. Y el Señor está cansado de que nosotros estemos haciendo una colcha de retazos, que estemos seleccionando lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Cuando tenemos una vida espiritual de colcha de retazos, estamos siendo infieles a Dios. Y por eso es que estamos muertos por el pecado, por eso es que nos cuesta entregar,
Por eso es que nos cuesta cambiar. Por eso es que hay áreas de nuestra vida que no logramos superar. Áreas de nuestra vida en lo que decimos otra vez, Señor, otra vez yo con el mismo pecado, otra vez yo con la misma lucha, otra vez yo con la misma tentación, otra vez yo con la misma dificultad. ¿Qué colcha de retazos tienes en tu vida espiritual? ¿Qué partes de la palabra has dicho, eso es viejo, eso es antiguo, eso ya pasó, eso era de allá, eso ya no se cumple hoy? Yo escuchaba a alguien el lunes hablando y estaba hablando de la ley y decía, no, es que esos judíos que dicen que no sé qué, que si uno no se lava las manos no puede comer. Y yo decía, el hábito de lavarnos las manos no es viejo, pues no es pasado de moda. Es una ley sanitaria que uno cumple, no porque nadie lo esté viendo, sino porque si uno se mete las manos, ensucia la comida, se la mete a la boca, se la traga, ¿quién se va a enfermar? ¿A quién le va a dar la bacteria, el vómito, la diarrea? Va a estar llevado al berraco. ¿A quién? A mí. Entonces, no, Dios tan cansón que puso que tenían que lavar las manos antes de comer. Eso es del Antiguo Testamento, ignorémoslo. El pez que no tiene escamas, que porque no bota su contaminación no se puede comer, pero eso es del Antiguo Testamento, eliminémoslo. No, el pez que no tiene escamas ni las tenía, ni las tuvo, ni las tendrá. Si usted lo quiere comer, cómaselo. Si se enfermó, eso es problema suyo. No hagamos una colcha de retazos. Y esos son ejemplos sencillos de lo que Dios habla. El Señor dice, perdona para que yo te pueda perdonar. No quiero perdonar, eso es problema suyo entonces. Después no me venga a poner quejas, dice el Señor. Después no se venga a quejar. Que le estoy hablando, lo estoy llamando a que venga a servir y usted no quiere. Siga haciendo su colcha de retazos. Los quiero bendecir a través del diezmo, los quiero bendecir a través de la ofrenda. No quiere, usted lo perdió. Siga haciendo su colcha de retazos. A ver hasta dónde nos va a aguantar la colcha de retazos. Yo no me imagino cobijada con una colcha de retazos con mi esposo. Él jalando eso para un lado, yo jalando eso para el otro. Por algún lado se va a romper. El matrimonio es así. Al matrimonio a veces lo construimos a punta de retazos y queremos que dure. Y la relación con Dios la estamos construyendo a punta de retazos. Que si me gustó así, que si me gustó así, que me pareció. A veces ni siquiera vamos a la palabra a ver qué es lo que la palabra dice. Tragamos entero y decimos, no, es que no me parece lo que están diciendo allá. Me gusta más lo que enseñan en otro lugar. Y hoy en internet sí que podemos sacar una colcha de retazos. Y elegimos. Yo le he dicho a mi esposo, amor, no me gusta que publique las portadas de las predicaciones. Y les voy a ser sincera, no, le he dicho no lo haga porque la gente se está volviendo selectiva. Ay, no, hoy predica la hermana Berta, no voy. Ay, hoy predica la pastora, no voy. Ay, no, el invitado especial, ahí sí vamos, invitemos. Vienen de afuera. Tremenda colcha de retazos. Seleccionamos y denigramos la palabra del Señor. Y después decimos, ¿por qué estoy así? Así es que mis amados, dejemos que el Señor nos inyecte a través del Espíritu Santo el líquido de contraste para que podamos ver realmente cómo está nuestra vida. Si tenemos esa colcha de retazos o si estamos cubiertos por esa colcha completa de lino que el Señor Jesucristo entregó a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Padre, gracias Señor, te damos en esta noche. Gracias porque cada palabra tuya, Señor, es una bendición a nuestra vida. Cada palabra, Señor,
que está escrita allí en la Biblia es una palabra de ánimo, es una palabra de aliento. Esas palabras que exhortan, Señor, que mueven nuestra vida y que nos llevan a ver nuestra condición real, son palabras que nos deben levantar, que no nos deben desanimar. Señor, cuando vemos la condición real de nuestra alma y de nuestro espíritu, nosotros tenemos que movernos, porque entonces será en vano el haber vivido esta vida si no la vivimos para ti. ¿Y qué sería de nosotros si hoy nos llamaras a cuentas, si hoy nos dijeran, fin, se acabó tu vida, se acabó tu paso por esta tierra? ¿Estaríamos listos, estamos preparados para presentarnos delante de ti, Señor? ¿O no nos está importando si perdimos el paso por esta tierra y nos vamos al infierno a vivir una eternidad sin ti? Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestra vida de hijos la vivamos realmente como tú nos la has entregado. No aboliendo la ley, como lo dice Pablo en estos versículos. La ley, Señor, la sujetaste a tus pies para que nosotros nos sujetemos a ti, para que nosotros no seamos salvos a través de la ley, sino a través de ti, mi Jesús, para que tus mandamientos los podamos cumplir por amor y no por obligación, para que nos sujetemos a ti, no por miedo al infierno, sino por amor y por gratitud a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, papá, porque aún a pesar de nuestra infidelidad y aún a pesar de lo que somos, tú sigues siendo fiel, nos sigues amando y nos sigues hablando. Sigues llamando nuestra atención, Padre, para que nosotros cada día demos frutos y frutos de arrepentimiento, frutos dignos de un Rey y de un Dios todopoderoso como lo eres tú. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea íntegra delante de tu presencia, a que no tengamos nada que avergonzarnos ni nada que ocultarte a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.